Día de hoy, la Armada del Ecuador y el Ministerio de Salud confirmaron que el oficial de Marina que falleció en Guayaquil tenía influenza H1N1. Aseguran además que no se registran otros casos de la enfermedad en el país. Este miércoles se confirmó que el capitán de navío en servicio pasivo de 64 años que falleció en Guayaquil dio positivo para influenza H1N1. El INSPI, al cual se le enviaron las muestras que nos reportaron positivo para H1N1. Lo que tenemos es un examen positivo, pero el paciente también presenta una enfermedad de base. El paciente ingresó al Hospital Naval de Guayaquil con insuficiencia respiratoria aguda, que no había sido tratada, y falleció el lunes 19 de agosto. Tras el deceso, se realizó un cerco epidemiológico en el nosocomio y exámenes a los familiares. Tanto el Hospital Naval como el Ministerio de Salud hemos realizado las entrevistas y la investigación epidemiológica. He realizado los exámenes imagenológicos de toda la familia más cercana, que es la esposa, los hijos del paciente. El día de hoy tienen que asistir al hospital para hacer el seguimiento. En los exteriores del hospital se observó el desarrollo normal de las actividades. Normal, como todos los días, todo sin novedad. La influenza H1N1 es una enfermedad endémica con alta capacidad de transmisión. De noviembre del 2018 a mayo del 2019 se han presentado 24 casos y 2 fallecidos. Autoridades señalan que no existe un aumento de casos en el país y llaman a la ciudadanía a tomar medidas de prevención. Y nuestro país está preparado para enfrentar la influenza. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7 de la mañana con 2 minutos, el doctor Ronald Cedeño, director nacional de Estrategias de Prevención y Control, nos va a hablar acerca de este tema, la gripe H1N1, pues relacionado precisamente al caso que acabamos de ver. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Bueno, veíamos que se levantó un cerco epidemiológico. ¿Qué implica esto? ¿Qué acciones se están desarrollando? ¿Y para qué se da este cerco epidemiológico? Bueno, efectivamente, una vez que se conoce el caso, el Ministerio de Salud Pública, junto en este caso con la Armada del Ecuador, donde se presentó el caso de influenza H1N1, hace la investigación epidemiológica respectiva. En este caso, la influenza no es una enfermedad que se transmita, o sea, que de hecho se transmite por vías respiratorias, pero la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de que la persona tenga riesgo de fallecer está únicamente en ciertos grupos de personas, en los extremos de la vida, en los niños menores de 5 años, en las personas adultas mayores o en aquellas personas que tengan alguna otra enfermedad de base o que tengan comprometido su sistema inmunológico. Es decir, que puede haber casos de personas que tienen la influenza H1N1, pero no necesariamente van a tener complicaciones y llegar pues al lamentable suceso que ocurrió con esta persona que acabamos de ver en el reportaje. Sí, generalmente todos los años tenemos casos de influenza en Ecuador. Ecuador es un país en donde cada año venimos reportando una gran cantidad de casos de influenza de sus diferentes tipos, sea H1N1, H3N2 o influenza tipo B. Sin embargo, el sistema inmunológico de la persona tiene la posibilidad de responder efectivamente sin que esto genere un riesgo de gravedad o de muerte. Únicamente, como le menciono, los casos donde hay la posibilidad de enfermar gravemente, de desarrollar una infección respiratoria aguda grave, es en aquellas personas que tienen compromiso del sistema inmunológico, en las personas que están en los extremos de la vida. Por eso, ante la presencia de este caso, lo que se hizo junto con la Armada del Ecuador fue identificar los contactos de la persona para mirar quiénes cumplían estas posibilidades, quiénes estaban en los extremos de la vida y desarrollaban algún síntoma similar para tener la posibilidad de hacer el seguimiento respectivo, de poder mirar que no vaya a complicarse un segundo caso y poder darle el tratamiento adecuado. ¿Se pudo determinar dónde se dio el contagio? ¿Este hecho se puede denominar aislado o podemos preocuparnos por más contagios? Efectivamente se está haciendo ahora el estudio epidemiológico para determinar el lugar de la infección. Sin embargo, no es un hecho que está ocurriendo por primera vez en el país. Como le digo, cada año tenemos una gran cantidad de casos. De hecho, en el Ecuador en el año 2019, luego del brote o del pico más alto que tenemos cada año a inicios de año,
Hemos tenido ya algunos casos registrados de influenza en las diferentes provincias del país, sin que hayan llegado a la muerte. ¿Podemos revisar precisamente esos datos, cómo ha ido evolucionando, cuántos casos se registran pues año a año? Sí, claro que sí. El Ecuador en el año 2017, a finales del 2017 y a inicios del 2018, sufrió el pico más alto de influenza que hemos tenido en los últimos años a partir después de la gran epidemia del año 2009. Y usted recordará que en ese año tuvimos una gran cantidad de casos acá en la provincia de Pichincha, sobre todo, donde ese brote terminó con un saldo aproximado de 100 fallecidos a causa de la influenza. Siempre la influenza es una enfermedad que tiene la posibilidad que tiene una tasa de letalidad o de mortalidad de aproximadamente el 10%. ¿Y de qué depende? Veíamos los datos del 2017-2018 son altos. ¿Nos puede decir exactamente la cifra? Sí, en el año 2017 nosotros como país registramos un total en fallecidos de 102 fallecidos, y se reportaron un total de 4.921 casos. ¿Esto 2017-2018? Sí, en el pico del año 2017-2018, que inició desde el mes de noviembre y que culminó en el mes de marzo. ¿Y a qué se debe precisamente este incremento, estos picos que se dan y que puedan descender año a año? Hay un comportamiento epidemiológico. Generalmente la influenza se presenta cada año asociada fundamentalmente a condiciones ambientales, y el tema del cambio climático ha hecho en los últimos años que los picos de influenza inician un poco antes. Generalmente los picos de influenza estaban iniciando en el mes de diciembre, a partir del año 2017 están iniciando ya desde el mes de noviembre, pero siempre está asociada al cambio de clima, a las temporadas frías. Eso hace que la gente tenga que compartir lugares pequeños, que la gente se agrupe mucho, y al ser una enfermedad que se produce o que se transmite por las vías respiratorias, que tiene una alta posibilidad de transmisión, esto hace pues que la enfermedad se disemine fácilmente. 2019, ¿cómo estamos? ¿Cómo están esas cifras? ¿Y cuáles son las provincias donde más se han registrado casos? En el año 2019 se han presentado un total de 365 casos de influenza en todas sus formas, de sus diferentes tipos. De la influenza H1N1 a la fecha tenemos registrados 24 casos. El mayor número de casos en este año corresponde al subtipo AH3N2, del cual tenemos registrados 296 casos. Cuando se habla de influenza, pues estamos hablando siempre de la gripe común que se registra, que se da muy frecuentemente en niños, en adultos, ¿o es un tipo específico que debe determinarse a través de exámenes? No, la influenza efectivamente es la gripe en sus diferentes subtipos. Como le mencionaba, tenemos la influenza H1N1, la influenza H3N2, la influenza tipo B. Entonces, generalmente es lo que nosotros conocemos como la gripe común, y la diferencia un poco entre los subtipos está asociada a la posibilidad de gravedad que tiene cada uno de estos subtipos. Posiblemente pues la influenza tipo B, que es la que generalmente tiene menos posibilidad está menos asociada a la posibilidad de gravedad de muerte. La influenza H1N1 y la H2N3 tienen un poco más predominio a desarrollar gravedad en estas personas de los grupos de riesgo, pero es el proceso gripal que nosotros conocemos generalmente. ¿Cómo lo identifican los ciudadanos? ¿Qué se podría decir para alertar a la población para que acude inmediatamente a las casas de salud? Bueno, lo importante es identificar no automedicarse, sobre todo, y cuando hay un proceso gripal, identificar los signos de alarma. Cuando una persona tiene un proceso gripal, pero
comienza a tener síntomas agudos, comienza a tener fiebres mayores a 38 grados centígrados que son persistentes, malestar persistente, comienza a tener somnolencia, pérdida de la conciencia. Es importante acercarse a los servicios de salud porque hay una posibilidad de gravedad, sobre todo considerando las personas de los grupos de riesgo, como decíamos, niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas que tengan alguna otra enfermedad de base, que sean pacientes con insuficiencia renal, que tengan asma, que tengan algún proceso respiratorio de base. ¿Qué era el grupo en el cual estaba incluido lamentablemente este oficial de la Armada? Sí, efectivamente era el grupo en el que estaba incluido el oficial de la Armada y además de tener una enfermedad de base, la persona fallecida no registraba antecedente vacunal. Debemos recordar que una de las principales medidas de protección a la población es la aplicación de la vacuna. El Ministerio de Salud Pública cada año invierte un aproximado de $1,5 millones en la adquisición de la vacuna de la influenza. Para los grupos vulnerables. Para los grupos vulnerables, que son aquellos ¿En esta época se está suministrando la vacuna o no, es en diciembre? En esta época no se suministra la vacuna porque la vacuna tiene un periodo de inmunogenicidad de 1 año, cuando las campañas de vacunación en influenza comienzan generalmente entre los meses de noviembre y diciembre, y todas aquellas personas que se aplicaron la vacuna en esos meses están protegidas de la enfermedad por 12 meses. Entonces, actualmente estamos ya en el proceso de importación de la nueva vacuna, considerando que al ser la influenza una enfermedad estacional, una enfermedad que el subtipo del virus varía cada año, entonces cada año se hace una evaluación del subtipo que estará circulando en ese año y se fabrica la vacuna para ese subtipo específico. Entonces el Ecuador está ahora ya en un proceso de adquisición de la vacuna. Empezaremos nuestra campaña como todos los años en el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre, para vacunar a los grupos de riesgo y evitar la posibilidad de gravedad de la enfermedad. En estos grupos de riesgo se pueden considerar también los ciudadanos que vienen pues en estos flujos migratorios irregulares desde Venezuela, tomando en cuenta la aglomeración que se da en este sector, en las fronteras, y ahora mismo que estamos pues a punto de que se aplique el visado humanitario que pues ha tenido también en Rumichaca y también en otras fronteras gran cantidad de gente tratando de ingresar al país. O sea, posiblemente las personas que están en situación de movilidad pueden tener riesgo de enfermar por las mismas condiciones de migración. Sin embargo, el riesgo de gravedad y de muerte sigue siendo el mismo para cualquier población. En los ciudadanos extranjeros que estén en situación de movilidad humana, también tendríamos que hacer esta búsqueda de las personas que están en los extremos de la vida o personas que tienen alguna otra enfermedad de base. ¿No hay una epidemia en este momento? ¿La ciudadanía puede estar tranquila? No hay una epidemia en este momento. Luego del pico más alto que tuvimos a inicios de año en el Ecuador, hemos registrado a la fecha únicamente a nivel nacional 2 fallecidos por influenza H1N1 y está dentro de la posibilidad. Las 2 personas fallecidas no han tenido antecedente vacunal, por eso el llamado a la comunidad sobre todo es a acudir a aplicarse la vacuna de la influenza una vez que inicien las campañas de vacunación de influenza, debido a que es una de las formas más efectivas que tenemos para evitar la posibilidad de complicación y riesgo en estos grupos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El doctor Ronald Cedeño, director nacional de Estrategias de Prevención y Control, hablando acerca de la gripe H1N1, este caso detectado que terminó en un fallecimiento, pero nos explica que la ciudadanía puede estar tranquila. Sin embargo, siempre pues mantener estas medidas de prevención y acudir en caso de que sea necesario a las casas de salud. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más de Primera Impresión.